Dios bendiga, iglesia, ¿cómo están? Se siente la casa de Dios, se siente el gozo en la casa de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 19, verso 21. Mientras lo tenemos en pantalla, quiero decirle que hoy estamos los que tenemos que estar. Y esta palabra que Dios ha enviado, sin lugar a duda, puede cambiar tu vida. Y digo que puede porque su palabra tiene el poder. Amén. Ahora hay otra parte que es la receptividad de cada uno de nosotros. Esa parte intrínseca de la persona. Amén. Yo estoy muy contento con Dios porque le puedo asegurar que no tengo la menor duda de que le envió Dios, porque hubo por lo menos 3 mensajes por lo que me vi persuadido a traer, pero este fue el que Dios confirmó que iba para la iglesia. Amén. Y para ello yo no tengo que tener 3, 4 ni 5. Solamente un mensaje es el mensaje, pero yo, Juan Emanuel, su pastor, le puedo decir que este es el mensaje para hoy. Amén. Mensaje salvífico y transformador. Si tenemos el versículo, se pueden poner de pie. Si me notan un poco nervioso, que tal vez no lo noten, es porque estoy muy contento. Hoy entre ustedes se encuentran mis padres, quienes no suelen estar los dos, así que les doy gracias a Dios por eso. Los amo. Verso 21 del capítulo 19 de Mateo dice: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar predicando bajo el tema de renunciando a todo por el maestro. Este es un pasaje muy recitado, muy estudiado, muy mencionado, que es acerca del joven rico. Y me llama un poco la atención cuando yo digo muy, porque hoy día todo es muy, nada es lo que es. Ahora, antes uno decía, es inteligente, es brillante, es bueno. Ahora todo tiene que tener el superlativo de muy, demasiado, grandioso. Pero este pasaje es significativamente muy estudiado, muy mencionado. ¿Qué vamos a ver de este joven? Varios aspectos importantes de nuestra vida al día de hoy. Y para ello vamos a ir desde el versículo 16, donde narra que Jesucristo estaba saliendo del lugar donde se encontraba y se le acercó un joven. Y dice la escritura que el joven vino corriendo y se le postró en una rodilla. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Vamos a leerlo literalmente como dice en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 17. Al salir él, dígase Jesús, para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ahí es donde vemos lo que acabamos de leer. Y el joven le responde, bueno, Jesús le sigue diciendo en el 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y un verso anterior Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Claramente, y lo hemos mencionado, cuando Cristo le hace esa salvedad es porque el joven quería hacerse entendido de que también él era bueno porque guardaba esto. Pero más allá de eso, quiero invitarle a que nos quedemos con que el joven valoraba a Jesús como alguien superior. En aquella época, muchos tildaron a Jesús de blasfemo, de un maestro más o de una reencarnación, como en el caso de que es reencarnar a Elías. Pero este joven reconocía a Jesús como una puerta, un vínculo o alguien que le podía dar acceso a la vida eterna. Por eso le pregunta, ¿qué puedo hacer para alcanzarla? Significa que el joven veía algo diferente y que no solamente seguía lo que escuchaba, sino que tenía en su corazón una visión sobre el valor de Jesús. Pero Jesús le hace saber de que esto es necesario y el joven ya seguro de sí le dice en el 20, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, cuando nosotros vemos que este joven a esa edad tiene riqueza, pudiéramos preguntarnos, aunque no es tan relevante, pero sí importante, ¿cómo qué edad tendría esta persona, ustedes creen? El joven rico, ¿cómo qué edad oscilaba? Bueno, si el mismo joven dice que guardaba los mandamientos desde su juventud, ¿verdad? Debemos entender que un niño no era.
debemos asumir que por lo menos ya había pasado la pubertad. Podemos ubicarlo entre los 20 y los 40 años. Algunos de los más jovencitos dirán, ¿cómo 40? Pero ya 40 es viejo. Pero no, obviamente en este foro no, pero tú le preguntas a un joven, a un puberto de 16 años, dirá, pero 40, ¿cómo que 40 años es joven? Hagan el ejercicio allá afuera. Ahora, nosotros los que andamos entre los 40 nos sentimos jóvenes y de hecho lo somos. Lo cierto es que este joven rico tenía altos recursos acumulados, porque no era rico porque estaba estable, él era rico porque tenía abundancia. De hecho, lo vemos más adelante cuando Jesús lo manda a hacer todas estas cosas y le dice, una cosa te falta. Verso 21. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas, dice esta versión. Los que tienen riquezas. Cuando leemos este texto es fácil pensar que hace alusión solamente a lo monetario. Es fácil pensarlo. Sin embargo, la riqueza va en función del valor que tú le des a las cosas. Tu cuerpo es un tipo de riqueza. Tu familia es un tipo de riqueza. Tu profesión es un tipo de riqueza. ¿Y por qué lo podemos ver así? Porque nosotros estamos seguros de que si nos faltara cierta extremidad del cuerpo, por poner un ejemplo sencillo, hay personas que son capaces de dar todo lo que tienen financieramente hablando con tal de recobrar ese miembro o la movilidad o la función. Yo vi una publicación que alguien hizo recientemente, una persona muy trabajadora, muy altamente bendecida por Dios, que publica una foto junto a sus hijos, dice, y después de llegar a mi casa, esta es mi riqueza. Y estaba con su familia, con sus hijas. Entonces, riqueza es sinónimo del valor que tú le des a las cosas. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, significando que tu riqueza no es solamente lo monetario. Y por eso a mí me llama la atención y quiero que le prestes atención que Jesús dice, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riqueza. Y esto también es interesante porque cuando uno se encuentra dentro de un estrato social, dígase pobre, uno piensa que el que tiene dinero se va a perder. Y dice más adelante que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Es decir, no lo piensen en dinero. Y le hago mucho énfasis en eso porque el mensaje contundente para hoy es, ¿cuál es tu capacidad de renunciar a todas las cosas por Dios? Renunciando a Dios, renunciando al maestro, renunciando a todo por el maestro. Amén. Nosotros tenemos el libre albedrío y Dios demanda de nosotros muchísimos sacrificios. Pide de nosotros y espera de nosotros dedicación de tiempo, entrega en el servicio, meditación en la palabra, renunciar a nuestra voluntad y a nuestros deseos, renunciar incluso a dolores y sentimientos pasados. Hay personas que no reciben la libertad de Dios porque no están dispuestos a renunciar al dolor que tienen. Y uno dirá, quien lo está viviendo no lo dice, pero uno dirá, una persona sana dirá, ¿y por qué tú no quisieras renunciar al dolor o a ese sentimiento? Y es que hay sentimientos, hay emociones tan arraigadas en nosotros que forman parte de nuestra identidad. Y renunciar a esas cosas significaría renunciar a una identidad que tú no vas a saber cómo llenar luego. Y Dios te pide que seas capaz de renunciar a todo por ello. Incluso tu identidad forma parte de tu riqueza. Hay personas que dicen, o más bien en la banca, en el sector bancario, la empresa, se estila de que los pobres pagan muy bien porque lo único que tienen es su palabra. Es decir, más fácil paga bien un pobre, hablando en términos de dinero,
que un rico, porque el pobre dice, yo tengo que pagar porque tengo que mantener mi credibilidad, porque es lo único que yo tengo. Y esto no lo digo por mal, lo digo por bien. Ojalá que todo el mundo lo haga así. A lo que le quiero decir es que la identidad tuya es un tipo de recurso y de valor que a eso Dios también te pide que lo entregues y renuncies a ello. Y te quiero decir que Dios nos vive pidiendo que renuncie, no nos vive pidiendo. En nuestra relación con Dios vamos a encontrar que Dios va pidiendo de nosotros renunciar a cosas que en la medida que seamos capaces o no, nos va a costar más servirle y disfrutar del bienestar que Él tiene para nosotros. Este joven rico, que sabemos y se nota en su vigor que era joven porque dice que llegó corriendo y se puso de rodillas, difícilmente cualquier adulto puede hacerlo, tenía la posesión de poder disfrutar de largura de días dentro de una seguridad monetaria, vamos a decirlo así. ¿Por qué se lo digo? Porque una persona después de cierta edad, con avanzada edad, con personas que con días contados para sí mismo, capaz que renuncie más fácil a su riqueza. Pero este joven ya tenía la certeza asegurada. Tú tendrás en tu posesión cosas que tú valores más que nadie. Tus hijos, tu familia, tus vicios, tus deseos. Pero Dios te ha dicho claramente a qué tú debes renunciar. Este joven no era un desconocedor. Este joven procuraba conocer y agradar al Padre Celestial. El joven sabía que era necesario conocer al Padre Celestial para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura misma que Jesús, cuando lo escuchó, le amó. Amén. Porque Dios ama a las personas que le aman, dice la Escritura. Y que los que permanecen en su palabra permanecen en Jesús. Y los que permanecen en Jesús permanecen en el Padre. Entonces este joven tenía, como dicen por ahí, más del pleito ganado. Ahora, también eso le juega en un desafío mayor porque el joven, sabiendo lo que sabía, solamente le quedaba obedecer. Y la petición de Jesucristo no buscaba que el joven se quedara en cero, porque Dios no te quiere ver desamparado. La petición de Jesucristo iba orientada a mirar su nivel de obediencia y entrega a la voluntad de Dios. Jesús ya sabía que ese joven sabía quién era Jesús. ¿Y quién era Jesús en ese momento? Un ser lleno de autoridad. Jesús tenía la autoridad para declararle al joven que era lo necesario para ser salvo. El joven sabía que Jesús tenía la autoridad. Y Jesús, haciendo uso de esa autoridad para darle acceso al reino de los cielos, le dio un mandamiento, por lo cual el joven no tenía por qué titubear si eso era de Dios o no era de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que sabemos que tenemos que renunciar a algo? O que sabemos que tenemos que accionar de una manera y no lo hacemos, sabiendo de que es Dios quien nos está mandando. ¿Y qué es lo difícil de esto? Y le voy a hacer un símil. Primero le voy a decir qué es lo difícil de eso. Lo difícil de eso es que si cuando podemos accionar y renunciar no lo hacemos, ¿qué será cuando ya no tenemos decisión y nos es tomada por la fuerza el renunciar a ciertas cosas? Ejemplo, yo tengo un ahorro en el banco y pongo mucho el ahorro en el banco porque lo podemos extrapolar a el ser que tú valoras. Pero yo tengo un ahorro en el banco, tengo un ser por el cual yo lo doy todo. Y por ese o por eso yo siempre voy a priorizar a eso, a ese, antes que a Dios. El día de que venga un hacker y te rompa la cuenta y te deje en 0 pesos, ¿cómo será tu actitud delante de Dios en cuanto a tu fidelidad para con Él? ¿Vas a renegar de que si Dios existe o no existe? ¿Vas a estar más contento en cuanto al servirle a Dios o te va a venir una depresión por el golpe de vida que te llegó que tú no esperabas y que tú te consideras no ser merecedor de esa tragedia? Si en tu abundancia y en tu bienestar te cuesta servirle a Dios, ¿cómo será cuando venga el golpe de la vida inesperado que le puede llegar a cualquiera? Y este es un mensaje un tanto previsorio, pero quizás alguna persona ya lo ha vivido. Tener en su vida el peso del dolor de haber perdido algo o alguien que no puede recuperar. ¿Alguno de nosotros, o solamente a mí me ha pasado, que ha perdido algo tan importante que se ha soñado
que lo ha recuperado en el sueño y que siente como esa alegría que cuando se despierta viene esa tristeza de que para qué yo me levanté? ¿Alguna le ha pasado eso alguna vez? Yo le voy a poner algo tan sencillo. Cuando yo era niño yo perdí un muñeco y yo soñé que me lo encontré. Por poner un ejemplo tan sencillo pero real. Y yo fui tan feliz que yo dije, a lo mejor está allí en la gaveta donde estaba en el sueño, y fui a la gaveta y no estaba ahí. Y me vino la tristeza y tuve que caer en cuenta de que ya no lo voy a recuperar. ¿O alguna vez de ustedes ha soñado algo tan dramático y que se sintió tan real, tan doloroso, que tuvieron un gozo cuando se despertaron y se dieron cuenta que era una pesadilla? Dos caras de la misma moneda. A mí me pasó algo similar recientemente y cuando yo me desperté y caí en cuenta de que fue un sueño, yo sentí que Dios me devolvió algo que perdí. Pero en el sueño fue tan poderoso a nivel de dolor que yo recuerdo que lloraba, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú lo puedes resucitar, para que tengan una idea. Y el sueño se acabó sin yo ver el milagro materializado. Y yo me levanté preguntándome, si eso me pasara de verdad, ¿cómo sería mi actitud delante de Dios? ¿Yo estaría contento o yo estaría triste y estuviera renegando de Dios porque hizo que eso me pasara, porque me quitó esto? Y más allá del gozo que yo tengo porque fue un sueño, yo hoy día me sigo preguntando y te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu capacidad de poder entregarle a Dios las cosas que tú valoras? Porque si hoy día Dios te demanda que renuncies a cosas, acciones, dolores, vicios, emociones, sentimientos, y te cuesta renunciar a eso, eres muy vulnerable a que vengan cosas que Dios no te va a pedir que entregues, que te serán quitadas, y entonces la petición será, renuncia a ese dolor. Y Dios quiere para nosotros esta mañana libertad. Nosotros venimos en un mes predicando cada viernes y en algunos domingos el tema de la gratitud. Y ese era uno de los temas que por poco iban a hacer esta mañana, pero el Señor quiere que hoy hablemos acerca de entrega absoluta para con Él y renunciar a todo lo que nos distancia de Él. Llámese riqueza, llámese alegría, llámese gozo, llámese dolor. Dolor que forma parte de nuestra identidad, que uno dice, si yo perdono eso, ¿quién me va a reponer lo que yo perdí? ¿Quién me va a devolver lo que me quitaron? Eso Dios quiere que tú lo entregues también. Porque una cosa te falta para que seas perfecto y es obedecerle. El joven ya sabía, el joven ya tenía conocimiento bíblico, el joven no mentía, no engañaba, no hurtaba. Tú quizás sabes, tú quizás no, tú sabes que Dios existe, tú sabes que Dios te está hablando, pero ahora tú entiendes que Dios te está diciendo, renuncia a esa vida, renuncia a ese accionar, renuncia a esa práctica. Y es el desafío de esta mañana, a tu capacidad de renunciar a lo que te aleja de Dios. Cuando el joven se va triste, afligido, dice la Escritura, Jesús le dice en el verso 23, capítulo 19 de Mateo, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Y qué es un rico? Una persona que tiene riquezas. ¿Y qué es su riqueza? El valor que le dé la persona. Otra vez os digo que es más difícil pasar, estoy en el Mateo 19, pasar, tal vez usted está en la versión de Marcos, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraban en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué los discípulos se asombraban, mis hermanos? ¿Era porque los discípulos tenían mucho dinero, igual que el rico? No, era porque los discípulos también tenían riquezas. También los discípulos encontraron en sí que hay cosas a las que no renunciaban, aún estando con Dios. De Pedro sabemos que le costó demasiado, porque no sé si lo llegó a hacer, renunciar a su imperatividad. Pedro, después de durar 3 años comiendo, viviendo y durmiendo con el maestro, es decir, que no se juntaba solamente los domingos, al tercer año le arrancó la oreja un centurión de forma impulsiva.
Jesús tuvo que decirle, el que a hierro mata, a hierro muere, y tuvo que darle una enseñanza más, cosa que ya Pedro debía haberlo sabido, pero le costó renunciar a esa imperatividad y ese calentón que él siempre tenía en el pecho. De Tomás, que se le dice que era incrédulo, le costó renunciar a su escepticismo, porque el tipo no es que era necesariamente incrédulo, pero necesitaba la confirmación de la confirmación para saber que no lo estaban engañando. Que a ti se te apareció Jesús, el que murió. Yo voy a creer eso cuando yo lo vea y pueda meter mi dedo en su hoyo, en el agujero. O sea, Tomás, uno de los 12 que andaba con Jesús para arriba y para abajo. De Judas, ni hablar. Entonces, cada uno de ellos dirá, todos ellos se vieron en el rico. Todos ellos se vieron en el rico por su capacidad de no obedecer a Jesús en plenitud. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, perdón, voy más para arriba. Verso 26, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, iglesia. Mas para Dios todo es posible, porque es Dios quien lo hace en nosotros. Y ahí entonces Pedro le dice, y aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es decir, ¿qué vamos a recibir a cambio? Y esto es importante, iglesia, porque escuchar este mensaje ahora en frío y tranquilo, es fácil que nos lleguen las ganas de renunciar a todo por Jesús. El desafío está en el día a día cuando continuamente tenemos que renunciar y esperamos la retribución en el momento. Porque, ok, me hicieron algo y me dolió. Lo voy a perdonar porque quiero entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Tú no vas a entrar mañana, ni ahorita necesariamente. Y ahí es donde viene el desafío de qué yo hago con esto que estoy entregando y no estoy recibiendo nada a cambio ahora. Por eso Jesús dice que la corona le será dado al que persevera y triunfa. Porque tú no debes entregarlo esperando la retribución ahí, aunque va a ser así, porque tan pronto tú te liberas de eso, la libertad que la gana eres tú. Esa libertad que se gana con el desapego de no sentirme temeroso de que si pierdo esto, de que si me libero de eso, la libertad la ganas tú, porque mientras tú estás cargado de todo eso, tú eres quien lleva la carga de la tristeza, del dolor, de la angustia de que si me roban, que si se va. Ahora, cuando tú accionas en consecuencia a la voluntad de Dios y pones en sus manos tus cargas, el beneficiado eres tú. Pero Pedro le dice, ¿qué recibiremos? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué tendremos? Verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, en aquel día venidero, en aquel día postrero, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ustedes también reinarán con él. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a esperar y a deleitarnos en este camino mientras dure? Porque la realidad es que los días pasan rápido. En menos de una semana también un año nuevo. Entonces es como un poquito engañoso pensar que es demasiado lo que hay que esperar cuando en la práctica vemos que la cosa va muy rápido. ¿Por qué entonces no poner los ojos en la cruz y en el Hijo del Hombre y avanzar con la vista puesta en Él? Porque es donde yo creo que está el desafío, en mantener los ojos en la cruz. Porque con que tú quitas los ojos no va a pasar más lento el tiempo va a pasar rapidísimo en tus afanes, en la angustia, en lo que viene, en lo que sigue, en lo que te golpea, que después tienes que levantarte. Mejor es tener los ojos puestos en la cruz y que Él te ayude a levantarte y Él te mantenga firme y Él te haga perseverar hasta su llegada. Iglesia, este mensaje no pretendo que sea más extenso de lo necesario. Esto es cuanto era el mensaje para esta mañana. Poner los ojos en la cruz, no tener nada como cosa a la cual aferrarse, llámese bien físico, material, emocional, sino que tu hombre, tu ser interior, sea continuamente transformado
a la estatura del varón perfecto que es semejanza de Cristo Jesús. Eso implica, como hizo el hombre rico, el joven, continuamente escudriñar las escrituras, pero también guardarla. Pero adicional a guardarla, también obedecer a la voz de Dios que nos habla diariamente. Ahora nosotros, el próximo domingo, vamos a tener un culto de primicias. Yo no me imagino que nadie esté en desacuerdo con eso, porque sabemos que a nivel de palabra de Dios está respaldado. Pero adicional a eso, es una forma también de obedecer a la dirección que Dios mandó a la iglesia. Y le pongo eso como ejemplo sencillo y fresco, porque cuando Dios manda a hacer cosas a su congregación, a su pueblo, a su iglesia, a través de los pastores, habrán cosas con las que pueden que tú estés de acuerdo y puede que no. Pero al final, Dios es el mismo y no podemos tomar una cosa así y la otra no. ¿Qué me refiero con tomar una así? Bueno, en esta iglesia estoy porque me gusta hasta este punto. Por este punto yo me voy a otra iglesia. Porque cuando tú hagas eso, en otra iglesia te vas a encontrar lo mismo. Cosas que te gustan y cosas que no. Entonces te vas a ir yendo continuamente. Y al final tu relación es individual con Dios. El joven tenía una base sólida bíblica. Y esa es parte del mensaje de esta mañana. Procura tú tener una base sólida bíblica. Y sobre esa base, obedecer a Dios y formar parte de la congregación también. Somos un solo pueblo. Y como pueblo queremos ser salvos todos. Amén. Iglesia, te puedes poner de pie. Vamos a orar para despedir este tiempo. Vamos a orar en agradecimiento a Dios, porque si tú hoy día